Bueno, pues ya siendo entonces las 8:05, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Primero, pues darle las gracias a los más importantes acá, que realmente son ustedes, los participantes de estas sesiones académicas, son el motivo de haberlas diseñado de manera un poco, digamos, accidental. Llegamos a esto porque esto inicialmente, pues como para ponerte en contexto, Angie, esto inicialmente eran las revisiones de tema que hacíamos con los internos en el Erasmo MEOS, y la situación que estamos viviendo pues nos obligó a llevarlo a este escenario virtual, pero pues fíjate que ha sido muy favorable porque gracias a eso hemos tenido la oportunidad de acoger y de compartir espacios académicos con personas de la experticia como la tuya, por ejemplo, que nos han estado brindando pues conferencias que han sido muy enriquecedoras para todos. Entonces, el día de hoy, pues es muy grato acoger a una amiga y una colega, la doctora Angélica María Parra. La conocí dando sus primeros pasos en ginecología cuando yo era estudiante de ginecología en la Javeriana, por ahí un mosco, y ella estaba llegando fresca al servicio de ginecología del Hospital San Ignacio. Y me la reencontré ya cuando yo era R2 o R3 de ginecología, y ella estaba ya en plan de ginecóloga y después de fellow. Entonces el tema que nos va a compartir hoy es el de la dermatosis en el embarazo, el abordaje integral de esta patología. Inicialmente yo le había propuesto un tema un poco más estándar, por decirlo así, y me dijo, no, mire, hablemos de este tema que no es tan común, creo que puede ser interesante para la gente, y bueno, me pareció excelente la idea y es lo que haremos hoy. Entonces, pues ya me he presentado en varias ocasiones. Lo importante recalcar de esto es que pues estoy a cargo de la actividad académica del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Erasmo MEOS, y fue una misión que me encomendó el doctor Mario Galvis, que es nuestro, pues, el coordinador médico de nuestro servicio, y bueno, que lo venimos haciendo con bastante entrega y esperamos que sea de buenos frutos a futuro. Les presento hoy entonces a la doctora Angélica María Parra. Es médica y cirujana de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Hizo especialidad en ginecología y obstetricia en la misma institución, y posteriormente hizo especialidad en medicina materno-fetal en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Está recientemente graduada de la subespecialidad y iniciando como perinatóloga en la clínica Colsubsidio. Entonces, sin más preámbulo, Angie, voy a darte acá la capacidad de ser la anfitriona. Listo, ya te acabo de ser anfitriona. Ya puedes empezar a compartir la Bueno, presentación. listo. Entonces, pues vamos a empezar. Ahí ven la pantalla completa. Sí, sí, todo perfecto. Bueno, bueno, la idea entonces es hablar esta noche sobre con respecto a dermatosis en el embarazo. Pues ya digamos que Santiago pues ya me presentó con respecto pues a digamos a la parte académica. Pues soy especialista en medicina materno-fetal de la FUCS y ginecóloga obstetra de la Universidad Javeriana. Entonces, básicamente, ¿por qué me parece importante este tema? Uno, porque las dermatosis o digamos las lesiones pruriginosas en el embarazo es un motivo de consulta muy frecuente. Básicamente es un, digamos que es un abordaje que es un motivo de consulta que nos llega pues por servicio de urgencias de manera frecuente y usualmente no sabemos cómo abordarlo o cómo es el manejo adecuado. A veces nos da un poco, digamos, de angustia el respecto del uso de los corticoides, si se puede usar no antihistamínicos, aparte de la colestasis intrahepática del prurigo gestacional, no sabemos, digamos, a veces qué otro tipo de enfermedades podemos estar abordando, no sabemos si tiene, digamos, alguna implicación a nivel fetal o no, entonces por eso me parece importante abordar el tema de dermatosis en el embarazo, más que la mayoría, pues, digamos que identificamos muy bien los cambios fisiológicos, pero no los cambios que no son fisiológicos. Entonces,
Vamos a empezar, pues primero, pues cambios fisiológicos siempre son los más notorios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la piel y la piel es el órgano más grande y pues obviamente al nosotros tener un órgano mucho más expuesto, pues es mucho más fácil la identificación de esos cambios fisiológicos, pero la mayoría no reconoce los cambios no fisiológicos y es el enfoque que vamos a hacer esta charla. Todos sabemos de la hiperpigmentación, de las estrías gravídicas, del efluvio telógeno, que pese a que es una patología que se presenta en el puerperio, muy poco sabemos de eso y es una patología que se presenta con frecuencia y muchas veces lo que terminamos es direccionando a la paciente a citas medicina interna, dermatología, cuando son cambios normales del embarazo que van a mejorar una vez pasen unos tiempo obviamente prudencial del posparto y el melasma. Entonces, ¿qué es lo importante? Importante hablar de los cambios que no son fisiológicos y de esa manera saber cómo es el tratamiento, no hacer tratamientos innecesarios y tener muy claro qué patologías va a tener complicaciones maternas y cómo debemos hacer el abordaje de estas pacientes. Entonces vamos a hablar sobre los cambios fisiológicos de piel en el embarazo, las patologías dermatológicas específicas del embarazo, por qué es importante y cuál es el riesgo fetal, cómo es el abordaje terapéutico y pues por último las conclusiones de la charla. Entonces, en cuanto a los cambios fisiológicos en el embarazo, vamos a hablar de 4 cambios súper importantes. La parte de la pigmentación, la parte de los neus, la parte vascular y la parte del tejido conectivo, donde vamos a tener involucrado lo que es tejido conectivo propiamente dicho, lo que son las glándulas sebáceas, lo que son las uñas y lo que es el pelo. Todo esto va a tener cambios en el embarazo, que es importante saberlo reconocer cuándo son cambios normales y cuándo no. Entonces, en cuanto a los cambios de pigmentación, sabemos que en el embarazo tenemos cambios de hiperpigmentación, porque lo hemos visto, pacientes con la línea alba hiperpigmentada, pacientes que tienen, digamos, lesiones a nivel de las axilas se van a hiperpigmentar mucho más, las lesiones, la acantosis nigricans va a aparecer mucho más, entonces todo esto lo reconocemos muy fácil y sabemos que tiene implicaciones hormonales, genéticas, es más común que la hiperpigmentación se presente en pacientes de piel oscura, se presenta por exposición de los rayos ultravioleta, usualmente esos cambios de hiperpigmentación se presentan en segundo trimestre, la 85 al 90%, aunque hay un grupo de pacientes que van a tener cambios de hipopigmentación, pero realmente es menos del 1%, la mayoría van a ser 85 y 90% en segundo trimestre y va a ser cambios asociados a hiperpigmentación. ¿A qué se debe esto? Pues sabemos todos que los melanocitos, las células encargadas de producción de melanina, y durante el embarazo van a estar estimuladas por muchas hormonas. ¿Cuál? La hormona estimulante de melanocitos alfa y beta, los estrógenos, los lípidos placentarios de tirosinasa que se producen en la placenta y se aumenta su producción por los estrógenos también que se producen en el embarazo, las endorfinas beta, la progesterona, y acá muy importante el embarazo son los estrógenos y la progesterona, que ellos pueden también estimular directamente a los melanocitos, es por eso que tenemos los cambios pues, de hiperpigmentación. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a tener cambios a nivel de la areola del pezón, a nivel de las axilas, a nivel de la línea alba, a nivel de la cara interna de los muslos, y todo esto va a ser normal, estos cambios que vamos a presentar. La acantosis nigricans, la línea nigra que se presenta en el 75% de las pacientes, el melasma que también conoció en el embarazo como cloasma, o la línea pigmentarias de demarcación. La acantosis nigricans, recordemos que obviamente pacientes que tienen síndrome metabólico y quedan embarazadas, pues ellas de base pueden tener ya acantosis nigricans, entonces el embarazo pueden empeorar la que ya tenemos de manera preexistente o puede aparecer de nuevo esa hiperpigmentación, sobre todo a nivel de los pliegues, y lo más marcado, lo que más nosotros reconocemos es a nivel cervical. En cuanto al melasma, pues sabemos que se presenta más en mujeres de piel oscura, usualmente desaparece en el puerperio, solamente el 30% van a persistir y acá el tratamiento realmente es no exponerse al sol, bloqueador solar, se han usado tratamientos con tretinoína, pero realmente lo que está indicado es manejo preventivo de estas lesiones. Y las líneas pigmentarias de demarcación, esto digamos que no es frecuente, pero yo sí lo he visto varias veces, y es unos cambios de coloración abruptos de la piel. A veces uno digamos que no sabe y se angustia de qué es esto que está pasando, pero estos son cambios normales del embarazo y usualmente tienen la línea de una compromiso, digamos, de un nervioso. Entonces es normal y se puede presentar, no tiene mayor impacto a nivel del embarazo. En cuanto a los nevus, acá yo quería abordar este tema porque sí es importante tener claro que usualmente teníamos la asociación que los nevus era normal que oscurecían durante el embarazo y era normal que los nevus iban a aumentar de tamaño, sobre todo cuando están ubicadas las lesiones en el abdomen, que vamos obviamente a tener un estiramiento de la piel, pero hay que tener claro que cualquier lesión, pues cualquier nevus en el embarazo, independientemente que sepamos que los nevus aumentan normalmente, que los nevus cambian de color, siempre tenemos que tener presente que en el embarazo también podemos tener presentación de melanoma, aunque obviamente por la edad
digamos, de las pacientes no es tan frecuente, siempre tenemos que tener eso presente, no solamente decir que, es que es normal que crezca, es normal que se ponga un poquito más oscuro, sino tenemos que evaluar siempre esos nevus que nos estén llamando la atención. Este es el ABC de la valoración de los nevus, la simetría, el borde, el color, el diámetro, la evolución, y tener muy claro que si tenemos una paciente con una sospecha de melanoma en el embarazo, no es solamente la lesión en piel y el cáncer en piel, sino tenemos que recordar que cuando tenemos un melanoma, el melanoma sí puede hacer metástasis fetales, o sea, sí puede hacer metástasis a la placenta y metástasis al feto. Entonces, pacientes con melanoma tienen que hacerse una valoración estricta de la placenta, porque si tenemos compromiso placentario, tenemos un 40% de riesgo de que tenemos metástasis a nivel fetal. Entonces, por eso es importante tener claro que los melanomas también toca evaluarlos en el embarazo. En cuanto a la parte vascular, sabemos que en el embarazo pues aumentó la presión hidrostática a nivel extravascular, lo cual hace que tengamos extravasación pues de líquido, y lo que tenemos el edema gestacional que ya todos reconocemos en la embarazada, y tenemos también una expansión de volumen intravascular también por los propios cambios del embarazo. ¿Esto a qué lleva? Cuando tengo una mujer embarazada con aumento del espacio del líquido extravascular y el líquido intravascular, sumado a que tenemos un feto, un feto que está generando presión en el retorno venoso de los miembros inferiores, pues vamos a presentar lo que llamamos el edema gestacional, sobre todo a nivel de la vena safena. Y todo esto estimulado por los estrógenos, que hacen obviamente disminución del tono del músculo liso, y todo hace que tengamos más predisposición para lo que es el edema y los cambios vasculares. Entonces, en cuanto a los cambios vasculares, tenemos las varices telangiectasias, el edema gestacional, el angioma araña o el eritema palmar. Las varices y telangiectasias usualmente resuelven en el posparto. Podemos tener varices inclusive a nivel genital, todas tienden a mejorar. No se asocia con la cantidad de embarazo, no es que entre yo más me embarace más varices voy a tener, realmente tienden a resolver. Obviamente, si yo tengo una enfermedad varicosa de base, pues eso va a hacer que sea mucho más notoria mi enfermedad, mis alteraciones vasculares gestacionales. La mayoría son telangiectasias. Acá importante con respecto al edema gestacional es tener una adecuada interpretación del edema gestacional. Si bien es cierto, yo puedo tener inflamación normal por el embarazo, por lo que estamos hablando, de la presión a nivel de la disminución del retorno venoso, siempre hay que tener muy claro que la edema gestacional también se puede hacer asociar a trastornos hipertensivos, llámese en este caso preeclampsia, y que no es lo mismo tener una paciente inflamada que no tiene factores de riesgo, es una señora que pesa un índice de masa corporal normal, no tiene ningún antecedente de preeclampsias, ¿sí? Diferente a una señora que es obesa, que tiene antecedente de preeclampsia y que está presentando edema. Entonces, este edema gestacional sí siempre toca hablarlo en un contexto claro de pacientes el que está consultándome por ese tipo de edema. El angioma araña y el eritema palmar, que es un motivo de consulta frecuente, las pacientes usualmente le dicen a uno que ven moteadas las manos, que no saben qué le pasa, pero eso es normal, cambios vasculares del embarazo. Tenemos también las telangiectasias nevoides, el granuloma piógeno del embarazo, el ópulis gravídico. Las telangiectasias nevoides pues usualmente se ubican a nivel de la parte del cervi, la región cervical, y básicamente es digamos que es por compresión y áreas drenadas de la vena cava, se aumenta ahí la vascularización. El granuloma piógeno del embarazo es normal, digamos que no es frecuente, pero sí se puede ver. Uno siempre asume que esto es algo infeccioso, pero son lesiones que no son infecciosas, son asépticas y usualmente resuelven en el embarazo. Y el épulis gravídico, que es esta imagen que tenemos acá a nivel de la cavidad oral, que también se puede presentar en embarazo, usualmente son pacientes que tienen enfermedad gingival, que van a presentar este tipo de lesiones, tampoco se asocian a infecciones y usualmente van a resolver en el embarazo. En cuanto al tejido conectivo y otros, pues vamos a tener, digamos, esta distribución de cambios fisiológicos que vamos a hablar rápidamente. En cuanto, digamos, a la parte de las glándulas, pues vamos a tener que van a tener hiperhidrosis, vamos a tener miliaria, los tubérculos de Montgomery, que acordémonos que se aumentan para la secreción, obviamente para lo que va a ser la lactancia, el acné gravídico, la lipodistrofia ginecoide, los acrocordones, que todos estos van a aparecer en el embarazo y que digamos que no requieren ningún tratamiento en específico. Los acrocordones usualmente se han llamado el molusco fibroso gravídico, aparecen usualmente en tercer trimestre y no hay que hacer absolutamente nada, ni es asociado a infección, ni nada más. Los otros cambios tenemos las estrías, tenemos el hirsutismo de la hipertricosis, que usualmente mejora los 6 meses posparto, por eso es frecuente que veamos pacientes que tienen como mucho vello facial, sobre todo pacientes que son obesas, obviamente también tienen el factor de riesgo para que se exacerben mucho más esos cambios fisiológicos. El efluvio
telógeno, que básicamente habla de esas pacientes que sabemos que en el embarazo se aumenta la fase de crecimiento del cabello, y en el puerperio pues todo eso disminuye. Por tal motivo esas pacientes más o menos al primero o quinto mes posparto van a consultar porque están con alopecia, pero eso va a mejorar de manera esporádica, es básicamente pues, digamos por ese cambio de la fase de crecimiento del cabello a la fase digamos ya de cambios normales del embarazo, y que ya la paciente pues no está embarazada. En cuanto a las uñas, es normal que tengamos melanoniquia, pero acá es importante evaluar muy bien que esa melanoniquia no llegue hasta la base o la parte de la cutícula, porque tenemos compromiso de la cutícula, ya toca sospechar un melanoma, y ya sabemos que el melanoma pues tiene asociación con metástasis a nivel fetal, y pues obviamente es súper grave hacer pasar un melanoma a nivel unguial. La leuconiquia, que son esas lesiones blanquecinas de las uñas, y la onicolisis, que es básicamente que las uñas empiezan a desprender del lecho unguial. Eso es normal en el embarazo y se puede presentar sin necesidad de tomar ninguna conducta adicional. Entonces, este es un resumen de los cambios fisiológicos normales del embarazo, obviamente ya representados en cada uno de los grupos que habíamos hablado: lo de hiperpigmentación, lo de tejido conectivo, la parte vascular, la parte glandular, el pelo y las uñas, que obviamente pues no voy a retomar ya esta parte. Entonces, acá hay un aporte que importante, es qué pasa con las pacientes que tienen enfermedades dermatológicas o con lesiones, digamos, a nivel de piel, que quedan embarazadas. Hay que recordar que en el embarazo la respuesta inmunológica se divide pues en TGLPR1 y TGLPR2, TGLPR1 asociado más que todo a la parte celular, TGLPR2 a la parte de anticuerpos, y en el embarazo toda la mayoría de la parte inmunológica se va a direccionar o se va a ir hacia la parte de formación de anticuerpos, digamos hacia la parte antiinflamatoria. Es por eso que hay unas enfermedades que, dependiendo si predomina la parte celular o la parte humoral, pues vamos a tener obviamente mejoría o deterioro de esas enfermedades. ¿Cuáles van a mejorar y cuáles van a empeorar? ¿Cuáles van a mejorar? La psoriasis, porque la psoriasis, digamos que se representa, está más que todo encaminada hacia un mecanismo de defensa TGLPR1, por ese motivo en embarazo tienden a mejorar, porque toda la respuesta inmunológica se va hacia TGLPR2, diferente con enfermedades como el lupus, que el lupus sí tiende a empeorar en el embarazo, porque toda la parte inmunológica pues se deriva hacia la parte de lo que serían enfermedades derivadas de anticuerpos. Entonces, ya recordamos un poco los cambios fisiológicos. Ahora vamos a hablar qué patologías dermatológicas son específicas del embarazo. Y acá hay que recordar que lo principal y el motivo de consulta por el cual las pacientes van a llegar es porque tienen prurito. Prurito, independientemente que tengan rash o no tengan rash, va a ser el motivo de consulta por los cuales ellas van a llegar a nosotros por urgencias. Y cuando consultar por prurito tenemos que tener tres cosas en cabeza. Uno, ¿cuándo inició el prurito? O sea, ¿en qué trimestre inició el prurito? Porque dependiendo de cuándo inició tenemos más o menos unas patologías que podemos presentar. ¿Cómo son las lesiones? Si tiene lesiones o no tiene lesiones. ¿Cómo son? ¿Dónde se empezaron a presentar? Si solamente es abdomen o es todo el cuerpo. Si son pápulas, vesículas, ampollas, y en dónde pues están ubicadas esas lesiones. Entonces, esta es la clasificación de las dermatosis del embarazo. Las vamos a clasificar en 4 grupos grandes, que es las enfermedades, el pénfico gestacional, la erupción polimórfica del embarazo, la colestasis intrahepática y la erupción atípica del embarazo. Antes, esta clasificación era diferente, se clasificaba en bien definidas o mal definidas, en las cuales teníamos como bien definidas el pénfico gestacional, la enfermedad urticarial asociada a pápulas y placas del embarazo, la colestasis intrahepática y la foliculitis pruritica del embarazo. Y las mal definidas iban a ser el prurigo del embarazo, la dermatitis papular del embarazo, el impético herpetiforme, la enfermedad IgM lineal del embarazo y la enfermedad autoinmune de la progesterona del embarazo. Sin embargo, estas 3 últimas que les acabo de mencionar realmente no se usan actualmente en la clasificación, porque no son enfermedades digamos que son reportes de caso, no se ha visto que se van a presentar, muchas de ellas comparten características con otras ya clasificadas en otra parte, entonces por eso digamos que ellas salen de la clasificación actual, porque probablemente son muy pocos los casos que se han presentado de estas enfermedades. Esto estaba clasificado hasta antes del 2010, después llega esta doctora austriaca que se llama Ambros Rudolph, que ella en el 2011 lo que hizo fue generar pues la nueva clasificación que la que nosotros estamos hablando, de el penfijoide gestacional, que es el mismo herpes gestacional, la erupción polimórfica del embarazo, la colestasis intrahepática y la erupción atópica del embarazo, en donde entra lo que más nosotros usualmente diagnosticamos, que es el prurigo gestacional.
Importante que el pemfico gestacional y la colestasis intrahepática sí van a tener repercusiones fetales diferente a las otras dos que realmente no van a tener mayor impacto fetal. Entonces, vamos a tener este escenario de estas 4 enfermedades: la erupción atópica del embarazo, la erupción polimórfica del embarazo, el pemficoide gestacional y la colestasis intrahepática. Importante que la erupción atópica del embarazo o el prurigo gestacional que usualmente nosotros reconocemos es de aparición temprana, es decir, son pacientes que consultan porque en primer, segundo trimestre empiezan con este tipo de lesiones y con prurito, diferente a estas otros 3 lesiones que la erupción polimórfica del embarazo, el pemficoide gestacional y la colestasis intrahepática, que son de presentación tardía, es decir, se presentan usualmente en tercer trimestre e incluso en el puerperio. Entonces acá ya tenemos 2 formas de enfocar muy bien cuando la paciente me consulta porque tiene alguna lesión o porque tiene prurito generalizado. De estas 4 ya habíamos hablado que las más importantes de reconocer o que nosotros tengamos en mente son el pemficoide gestacional o el herpes gestacional y la colestasis intrahepática, porque ellas sí van a tener afectación fetal, inclusive como en la colestasis intrahepática que podemos tener óbito fetal y muerte neonatal. En el pemficoide gestacional, pues importante que se asocia a parto pretérmino, restricción de crecimiento intrauterino, y la colestasis intrahepática se asocia a estado fetal no satisfactorio, prematurez y pues óbito. El tratamiento de estas 3 primeras, erupción atópica del embarazo, erupción polimórfica del embarazo y el pemficoide, va a ser con corticoides, ya sean sistémicos o tópicos, ya vamos a hablar cada cual quién está con tópico y quién está con sistémico, mientras que la colestasis, pues ya reconocemos que el manejo es con ácido urso desoxicólico. Entonces, ¿por qué es importante saberlo y cuál es el riesgo fetal realmente de estas patologías? Entonces, las primeras 2 que vamos a hablar son las que no tienen ninguna relación con el feto, es decir, no vamos a tener ningún compromiso del estado fetal o del crecimiento fetal de estos bebés. Vamos a hablar de la erupción atópica del embarazo y la erupción polimórfica del embarazo. Ahí cada una está estipulado cuáles son los diferentes nombres que también recibe cada una de estas enfermedades y que estaremos hablando de la misma enfermedad. Entonces ahí recordar que no tenemos ningún compromiso a nivel fetal. Entonces, en cuanto a la erupción atópica del embarazo, entonces usualmente son estas lesiones papulares que estamos viendo aquí, usualmente ubicadas a nivel abdominal, son pápulas súper chiquiticas, pero obviamente por rascado pues pueden empezar a aumentar y se asocian a eczema, porque pican muchísimo. Habíamos hablado que se presentaban inclusive desde primer, segundo trimestre, por tal motivo es una paciente que lleva mucho tiempo con prurito y pues obviamente tenemos cambios en piel secundarios a un rascado. Es una enfermedad benigna, es la más frecuente, más o menos 1 de cada 300 gestantes lo va a presentar. Son lesiones eczematosas y o papulares. Usualmente la paciente tiene una historia de atopía, tiene una enfermedad de atopía, ya sea que la paciente pues tenga un componente atópico actual o que la paciente en su niñez sufría atopía, se resolvió y tiene riesgo obviamente que en el embarazo vuelva a presentar ese cuadro atópico. Tenemos lesiones eczematosas como las que estamos mostrando en la imagen y lesiones papulares que se diseminan pues digamos por todo el cuerpo. Acá lo característico también es que las lesiones usualmente son de extremidades. Si recordamos esas pacientes que hemos visto, usualmente son pacientes que refieren como muchas pápulas, pero sobre todo en las piernas, en la zona anterior de las piernas, en los brazos, más que en el abdomen, aunque también obviamente se puede generalizar y llegar al abdomen. El 75% se presenta en pacientes menos del tercer trimestre, o sea, en primero y segundo trimestre, usualmente entre las 22 y 30 semanas. Tiende a recurrir, o sea, es decir, si yo tuve un embarazo con prurigo gestacional, en mi siguiente embarazo tengo riesgo de volver a presentar prurigo gestacional. Y digamos, ¿por qué se produce? Básicamente es por los cambios inmunológicos del embarazo, en la cual toda la parte inmunológica se va a TGLPER2, pues a respuesta por TGLPER2, y por eso es que pacientes con historia de atopía tienden a presentar este tipo de lesiones. Entonces, el 20% va a ser por exacerbación de una dermatitis atópica, y el 80% va a decir que fue una primera vez que nunca había tenido este tipo de lesiones. Pero si uno indaga bien a la paciente, usualmente son pacientes que en su niñez tuvieron algún componente atópico y pues obviamente que tuvo la predisposición. Esto es lo que usualmente vemos, estas pápulas distribuidas a lo largo de todas las extremidades y pues el eczema usual por el rascado. Como es asociado a atopía, recordemos que en dermatitis atópica usualmente se comprometen los pliegues. Entonces, acá en este 80%, que es el grupo más grande de pacientes, lo vamos a dividir en 2 grupos. En los pacientes que tienen el tipo E y el tipo P. Básicamente es muy sencillo. El tipo E es porque se asocia a eczema y el tipo P es porque se predominan más las pápulas. Es más frecuente que veamos pacientes con eczema que con lesiones papulares solamente. El eczema pues va a ser en los sitios atópicos típicos, en la cara, el cuello, el escote, los sitios de flexión en las extremidades, y las pápulas usualmente pues también van a cometer más que todo eso sí tronco y pues la parte de las extremidades.
Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje diagnóstico de estas pacientes? Entonces, en cuanto a estudios histológicos, o sea, tomar biopsia y mirar los cambios en la piel de estas pacientes realmente no está indicado, o sea, los cambios que podemos ver son muy inespecíficos, no hay algo patognomónico o algo característico de, sí, esto es prurigo gestacional, entonces realmente no está indicado tomar estudios histológicos y aparte la histología va a variar con el cuadro y la severidad del cuadro. En cuanto a la inmunistoquímica, tampoco tenemos mayor impacto, sea directa o indirecta, realmente salen negativas. Los laboratorios tampoco, digamos, deberíamos tener mayor cambio de leucocitosis, ni eosinofilia, ni nada. Solamente si tomáramos anticuerpos IgG, inmunoglobulina E, podríamos eventualmente salir positiva en un 20 o un 70%. La evolución, pues responden muy bien al tratamiento, tienden a recurrir y no hay riesgo fetal. El bebé podría tener algo de atopía, pero realmente no tiene mayor riesgo o impacto a nivel fetal. Y el tratamiento va a ser con corticoides tópicos. Los sistémicos o los antihistamínicos se pueden, digamos, reservar un poco a esas pacientes que realmente están muy sintomáticas porque la mayoría van a resolver con ciclos cortos de corticoides tópicos. Cuando hablamos de ciclos cortos, hablamos de ciclos menores de 4 semanas. O ya en casos muy exagerados, pues podríamos usar fototerapia, pero eso ya son casos que realmente no responden ni con corticoides sistémicos ni nada. En cuanto a la erupción primórfica del embarazo, también llamada PUPE, en 1979, por si alguien la reconoce más por ese nombre, básicamente esta hace referencia, también es benigna, pero estas lesiones van a estar encaminadas solamente a las estrías. Yo creo que muchos hemos visto esos pacientes que en las estrías tienen como unas pápulas muy, muy chiquiticas, un brote muy chiquito, pero dentro de la misma estría. Ese es digamos que esa es la presentación normal de este brote, también es muy frecuente, de entre 300 a 600 gestantes. Se presenta de manera tardía, más que todo sobre las 36 semanas, y en el puerperio inmediato en un 15%. Entre los factores de riesgo se han descrito varios, pero realmente los que tienen mayor impacto es los pacientes con embarazo múltiple, o sea, los embarazos gemelares tienden a tener estas lesiones. Y si nosotros miramos todos de pronto esos gemelos que hemos visto, sí usualmente tienen esas estrías que uno dice, bueno, esas estrías como tan marcadas, como tan malucas, pues usualmente es que también tienen asociado su brote ahí como entre la estría. Se han hablado también, digamos, que el hecho de ser gestante, de tener antecedentes cesárea, el aumento excesivo de peso, o sea, incluso habló que tener fetos de sexo masculino podrían tener alguna implicación en el desarrollo de este brote, pero realmente solamente ha tenido impacto el hecho de tener embarazo múltiple, y de hecho, si yo estoy embarazada y tengo un embarazo gemelar y me da el brote a nivel de las estrías, pues tengo más riesgo que mi siguiente embarazo vuelve a repetirme el cuadro clínico. La etiología es desconocida, se habla y se apoya que es una alteración del colágeno en el tejido conectivo, básicamente porque se presenta en las áreas en las cuales hay disrupción del tejido conectivo, se está presentando en esas áreas de estrías en donde sabemos que pues hay laceración de esas fibras de colágeno y pues ahí es donde estamos presentando el brote. Hay algunos que hablan de una respuesta inmunológica antígeno fetales, pero pues realmente todo esto está muy debatido y lo que más se apoya en este momento es que es una alteración del colágeno y el tejido conectivo. Estas son las lesiones, digamos, características, entonces son estas lesiones papulares chiquiticas que vemos acá a nivel de las estrías. Usualmente son lesiones que inician en el abdomen, el 97% son pápulas sobre las estrías abdominales, ya señaladas, ya les había mostrado, digamos, al principio, y estas lesiones podrían inclusive avanzar hasta la parte superior de los muslos o la parte de las nalgas, como vemos acá, esas papulitas chiquiticas también se pueden empezar a presentar. Si la paciente tuviera estrías a nivel de los senos o estrías a nivel de la parte lumbar baja, también ahí podríamos presentar esas lesiones. Acá lo característico también es que no va a respetar la región periumbilical. Ya vamos a ver más adelante, digamos, en el herpes gestacional, que son lesiones que al principio se pueden parecer mucho porque empiezan como pápulas, pero el herpes gestacional no respeta la región periumbilical, o sea, compromete también el ombligo. En cambio aquí sí es un brote que va a respetar lo que es la región periumbilical. La cara y las palmas y plantas tampoco se ven comprometidas. Puede desarrollar un poquito de vesículas, pero nunca van a desarrollar ampollas, a diferencia del herpes gestacional. Podemos tener también ese tipo de brote en lesiones diana, que se puede confundir con el eritema multiforme, que son estas lesiones acá como en tiro al blanco. Sin embargo, obviamente cuando ya la duda hay un compromiso tan sistémico, pues la indicación es tomar biopsia y hacer diagnósticos diferenciales.
Vamos a hacer también el abordaje, entonces, en cuanto a histología y inmunohistoquímica, laboratorios. Entonces, en histología también es muy inespecífica, no hay una lesión característica o un hallazgo histológico característico que nos haga pensar con respecto a este tipo de dermatosis. La inmunohistoquímica, pues, también es, digamos, negativa, no tenemos un hallazgo específico. Los laboratorios también son muy inespecíficos, o sea, no vamos a tener tampoco grandes cambios en un hemograma o sí, digamos principalmente el hemograma. La evolución usualmente mejora entre las 4 y las 6 semanas, independientemente de que la paciente tenga parto o no, y tiende a no recurrir a no ser que el brote haya dado a una mujer que tenga un embarazo gemelar, porque usualmente sí repite a etapas mucho más tempranas. No hay riesgo fetal, el bebé no nace con ninguna lesión y también responden muy bien a corticoides tópicos. Algunos casos ya el brote y el prurito es muy intenso y podrían optarse por corticoides sistémicos como la prednisolona, pero realmente la mayoría van a responder a corticoides tópicos. Ahora vamos a hablar de los otros dos cuadros que hemos hablado, que es el pemfijoide gestacional y la colestasis intrahepática. Estos dos sí es importante reconocerlos, acá están los otros nombres que reciben, porque estos dos sí van a tener un impacto a nivel fetal y sí vamos a tener compromiso fetal. Por ese motivo sí es importante tener claro el diagnóstico oportuno de estas pacientes. Entonces, hablando del pemfigoide gestacional, llamado también herpes gestacional o pénfigo, son esas lesiones a nivel del abdomen, pues muy características pues de una lesión herpética. Básicamente van a ser lesiones, placas eritematosas con vesículas que se convierten posteriormente en ampollas. Es un trastorno ampolloso polimorfo extremadamente pruriginoso, o sea, pica muchísimo, rasca muchísimo, es autolimitado, pero igual la paciente usualmente es muy sintomática. Aquí compromete el abdomen, pero puede comprometer todo el cuerpo, por eso es que acá sí tenemos que tener corticoides sistémicos para el manejo. Acá tenemos pues las lesiones características y importante que sí compromete el ombligo, diferente a la erupción anterior que no comprometía el ombligo. Entonces, afortunadamente es poco frecuente, solo afecta al 1 al 50.000 a 60.000 de las pacientes, de todas las mujeres embarazadas. Se asocia mucho a la parte antigénica, ya vamos a hablar cómo se produce, usualmente en pacientes con HLA de 3 o HLA de 3, 4, o sea, son pacientes que de base también tienen un riesgo de enfermedades autoinmunes, como enfermedad de Graves o otras enfermedades, y riesgo de preeclampsia, como cualquier enfermedad inflamatoria, pues tenemos riesgo de preeclampsia. El 50% van a tener asociación de HLA de 3, HLA de 4, del complejo mayor histocompatibilidad tipo 2, y usualmente se presentan en tercer trimestre, cerca al puerperio. También en el posparto, en primer trimestre se puede presentar, pero usualmente es tercer trimestre y puerperio donde vamos a tener la mayor presentación. Importantísimo en el puerperio porque uno a veces piensa que ya la paciente salió de su embarazo, pero el puerperio es donde más también vemos exacerbación de esta enfermedad, inclusive requiriendo pulsos ahí sí de corticoides o inclusive requiriendo inmunoglobulina. Entonces, estas pacientes no hay que dejarlas pasar por alto en el puerperio. Se asocia a tumores trofoblásticos como coriocarcinoma hidatidiforme también puede presentar este mismo brote. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordemos acá la parte de la piel, el epitelio, la membrana basal, los hemiesmosomas, y vamos a tener un anticuerpo IgG subclase 1 que se llama el factor de herpes gestacional. ¿Este anticuerpo de dónde sale? O sea, ¿por qué tenemos ese anticuerpo? Ese anticuerpo va a salir por unos antígenos producidos por la placenta. Entonces, realmente el problema de este pemfijoide gestacional no es la piel, realmente el problema viene desde la placenta, una respuesta inmunológica a antígenos placentarios que me desencadenan la producción de este anticuerpo. Y este anticuerpo, al hacer una respuesta cruzada, va a ir a atacar los hemiesmosomas, que recordemos que los hemiesmosomas son las uniones intercelulares, y al atacarlos lo que hace es que, bueno, va a atacar el antígeno pemfijoide ampolloso 2 y lo que va a hacer es un daño en esa unión dermoepidérmica, generando lo que ya conocemos como las ampollas y pues las lesiones que ya nosotros, digamos, representamos. Pero ¿cuál es el riesgo fetal? O sea, ¿por qué, digamos, nos preocupa tanto el hecho que la paciente tenga un brote pemfigoide o herpético en este caso? Entonces, ya sabemos que el sitio mayor de autoinmunidad es la placenta. O sea, realmente el problema acá no es la piel, sino es la placenta. Hay un desarrollo, hay una respuesta a unos antígenos de trofoblasto por el complejo mayor histocompatibilidad, y esos antígenos pues, van a estimular presión de anticuerpos, y esos anticuerpos pues, van a causar las lesiones en piel, pero los anticuerpos o antígenos también van a causar lesiones al feto, generando principalmente restricción de crecimiento intrauterino por insuficiencia placentaria. ¿Y por qué pasa esto? Pues básicamente porque la piel tiene el mismo origen ectodérmico pues, que el corion y la parte amniótica. Entonces,
La clínica, como es, va a tener una etapa preampollosa, que era lo que yo les decía antes. Al principio se pueden ver como unas pápulas muy chiquiticas, pero con el tiempo pues van a volverse vesículas. Entonces al principio es muy difícil de diferenciar con la erupción polimórfica del embarazo. Lo único que nos ayudaría sería, uno, que el prurito es mucho más intenso en este cuadro, y lo otro es que sí compromete la región periumbilical, diferente a la erupción polimórfica del embarazo, que no lo compromete. Ahí está señalada las placas y las vesículas. Y vamos a tener unas placas y pápulas urticariales, pues compromete la región periumbilical y no compromete la palma, la cara, y a pesar de que la paciente puede estar muy comprometida, pues no deja cicatriz en estos casos. La sobreinfección de las lesiones pues no es frecuente. Por ese motivo, pues si se sobreinfecta alguna, pues cualquier antibiótico realmente estará indicado. Entre el estudio, entonces vamos a ver lo mismo: histología, inmunohistoquímica, la evolución y el tratamiento. En cuanto a la histología, pues acá sí tenemos cambios. Acá sí está indicado tomar una biopsia de piel. Tenemos obviamente unos cambios dependiendo de qué etapa, digamos, de la enfermedad estoy, si es la etapa prebullosa o la etapa bullosa. Ahí está descrito pues cada uno de los cambios histológicos. A nivel de la inmunohistoquímica sí vamos a tener cambios, si es directa o indirecta. Lo ideal es sí tomarle muestra de la lesión perilesional, porque vamos a tener algo súper característico, que son los depósitos lineales de C3 en la unión dermoepidérmica. O sea, si nosotros nos reportan eso, una lesión que le tomamos a una paciente embarazada, es porque la señora tiene un pemfigoide gestacional, sí o sí. O sea, el 100% de los pacientes con esta patología van a tener ese hallazgo en una inmunohistoquímica directa. E indirecta, pues podemos tener el factor PG, que es la medición de los anticuerpos IgG, que se presentan en 30 o un 100%, pero realmente lo más característico es la inmunohistoquímica directa con el depósito lineal de C3 en la unión dermoepidérmica. En cuanto al laboratorio, podemos tomar una ELISA, también podríamos ver la inmunoglobulina G, o podríamos acá sí ver leucocitosis eosinofilia leve si tomáramos un cuadro hemático. En cuanto a la evolución, pues es un cuadro de exacerbación y remisión. Es una paciente que está muy mal, después mejora, después empeora, y así la pasa, digamos, en ese ciclo o en ese constante cambio, de esa manera dinámica todo el tiempo. Tiende a mejorar hacia la final del tercer trimestre, pero vuelve a reaparecer en el puerperio, usualmente 24 a 48 horas, y es mucho más severo. Por ese motivo es importante que estas pacientes tienen que tener un buen cuidado en el posparto y reiniciar la dosis de corticoides para evitar que obviamente tenga un compromiso mucho mayor. Pueden desaparecer en semanas, meses posparto. Es muy raro que duren más de 10 años, pero como tenemos una asociación ahí con antígenos y tenemos ya, digamos, ya la paciente tuvo una sensibilización a la presentación de este cuadro, esas pacientes cuando presentan la menstruación pueden volver a presentar el cuadro de brote, o cuando están tomando anticonceptivos orales, pues por la exposición a estrógenos y progestágenos, digamos, eso se presenta en el 25% de las pacientes. Tiende a recurrir, o sea, si yo en este embarazo tuve pemfigoide gestacional, en mi siguiente en el 95% de los casos va a recurrir, y siempre es más severo. Solamente 5% no van a recurrir. O sea, de 100 pacientes que tengan pemfigoide gestacional, solo 5 no les va a volver a dar, de resto todas les van a volver a presentar. El tratamiento es con corticoides sistémicos. El corticoide de elección es la prednisolona, 40-80 miligramos día. Se podría usar la metilprednisolona si la paciente ya está muy comprometida y tocara usar pulsos, o podríamos usar inmunoglobulinas. Obviamente esta parte sí ya es enfocada en la parte del puerperio, y lo ideal es que apenas tengamos digamos, el pico de presentación, usemos corticoides, y una vez mejor empecemos a hacer un descenso paulatino de esos corticoides. Y obviamente en el puerperio nuevamente aumentar la dosis para evitar las recaídas. ¿Qué pasa con el feto? Entonces el feto sabemos que puede tener insuficiencia placentaria. Cuando tenemos insuficiencia placentaria, recordar que se asocia a RCI en un 34%, parto pretérmino también en un 34%. Antes se pensaba que el RCI o el parto pretérmino era asociado al uso de los corticoides, pero ya se ha visto que realmente no es por el uso de corticoides, sino es por la enfermedad en sí. Entre más grave es la enfermedad, o sea, entre más comprometida está la paciente, mucho más riesgo de parto pretérmino y restricción vamos a tener. Los bebés pueden nacer en un 10% con lesiones cutáneas que van a resolver de manera espontánea, y pues lo que llamamos pemfigo gestacional, que también van a tener las lesiones ampollosas pues en el cuerpo. En cuanto a la colestasis intrahepática, se incluyó en el 98 entre las dermatosis. Acá es importante aclarar que la colestasis intrahepática no tiene una lesión patognomónica, una lesión específica en la piel. Realmente las lesiones de la colestasis son por rascados, entonces no hay algo que me haga a mí pensar que por las lesiones en la piel eso va a ser una colestasis, sino realmente todas las lesiones van a ser por rascado. Entonces,
vamos a tener acá entonces varias cosas. Usualmente la colestasis se presenta de manera tardía en el segundo y tercer trimestre. La segunda causa de ictericia en el embarazo, la primera pues es la hepatitis. Tenemos una predisposición genética en un 50%, recurre en el siguiente embarazo, usualmente resuelve en el puerperio. Acá esto no voy a enfocarme mucho en la colestasis porque fue el enfoque, no es una charla sobre colestasis. Pero pues sí recordar que tenemos un componente genético, un componente ambiental, un componente hormonal. La parte genética hay muchos genes descritos como causa de por qué unas pacientes hacen colestasis y otras no hacen colestasis. Y recordar que es un defecto de la excreción de ácidos biliares por un aumento en el suero y eso lleva a un compromiso fetal, llámese una óbito fetal, por ejemplo. Entonces, las lesiones realmente van a ser lesiones por rascado, no tenemos una lesión característica ni pápulas, ni ampollas, ni nada, sino son lesiones. Vemos una paciente que tiene escoriaciones, es por el rascado continuo. Principalmente se presenta con probablemente palmas y plantas, pues se presenta más por la noche, persiste durante todo el embarazo. Y acá vamos a tener una cosa súper importante. Sabemos que como son compromiso hepático, pues los pacientes pueden presentar ictericia. Cuando presentan ictericia es cuando llevan cuadros mucho más largos y obviamente toca estar mucho más pendientes de esas pacientes. Solamente el 10% presentan ictericia y usualmente la ictericia se presenta al mes o a las 2 y 4 semanas después de la aparición, digamos, del prurito de estas pacientes. También son pacientes que van a tener riesgo de hemorragia posparto, complicaciones hemorrágicas, porque hay una mala absorción de las vitaminas liposolubles, tienen esteatorrea, entre esas está la vitamina K, entonces son pacientes que tenemos que tener presente que tienen riesgo de hemorragia posparto, y no solamente la paciente, sino también el neonato, entonces siempre tenemos que tener eso presente, y no solamente la colestasis es prurito y ya. Entonces, en cuanto a la histología, es muy inespecífica, o sea, sabemos, no tenemos ninguna lesión realmente a donde tomar biopsia, porque todas son por rascado, entonces, pues la histología va a ser inespecífica. La inmunohistoquímica también. En cuanto a los laboratorios, pues sí tenemos importantísimos los ácidos biliares. Recordar que los niveles de ácidos biliares en embarazos, pues usualmente van hasta 6, pero en embarazo pueden ir hasta 10 siendo normales. Para nosotros mayor de 10 es cuando ya empezamos a decir que están elevados los ácidos biliares y el punto de corte, digamos, importante para nosotros, o no importante, pero sí que nos marca un poco pronóstico fetal es 40, por encima de 40 tenemos riesgo de arritmias fetales. En cuanto a los otros paraclínicos como las transaminasas, recordar que el 30% van a tener transaminasas normales, o sea que el hecho de que yo tenga paraclínicos normales, excluyendo los ácidos biliares, no me descarta que tenga una colestasis. El cuadro y el diagnóstico es clínico. La hiperbilirrubinemia directa solamente la presenta el 10 al 20% y siempre toca complementar el estudio pues con ecografía biliar por si estamos pensando colestasis. La evolución pues mejora en el puerperio. Sí tiene riesgo fetal, estado fetal no satisfactorio en un 30%, muerte intrauterina en un 2% asociado principalmente a arritmias cardíacas como bradiarritmias y parto pretérmino básicamente porque los ácidos biliares hacen que el miometrio tenga mayor sensibilidad a la oxitocina y pues tenemos más riesgo de desarrollar partos antes de tiempo. El tratamiento acá realmente sí no son corticoides, obviamente podemos usar antihistamínicos para mejorar el prurito, la lesión, o digamos la sintomatología, pero realmente el manejo es el ácido ursodesoxicólico. Acá pues obviamente también hay varias cosas que hablar, pero en principio pues ese digamos que es lo que debemos tener en mente. Entonces, eso es un cuadro ya, digamos, de resumen de lo que hemos hablado. Entonces, ¿en quién se presenta más que todo siendo primípara? O sea, mi primer embarazo, tengo más riesgo de presentar la erupción polimórfica del embarazo. Si estoy embarazada y tengo un embarazo gemelar, tengo más riesgo de presentar la erupción polimórfica del embarazo. Si yo tengo lesiones previas en embarazos anteriores, pues realmente probablemente lo que tengo es una colestasis intrahepática. Si se presenta antes del segundo y tercer trimestre, probablemente lo que yo estoy teniendo es una enfermedad atópica del embarazo. Dependiendo también de las semanas de presentación, pues sabemos que lo que es la pénfigo gestacional, la erupción polimórfica y la colestasis son de tercer trimestre, mientras que la enfermedad atópica es más de segundo y primer trimestre. Si compromete principalmente abdomen, pues es pénfigo o erupción polimórfica. Si el mayor síntoma es el prurito solo, sin lesiones, pues es una colestasis intrahepática. Y si las lesiones en piel son secundarias a un rascado, pues principalmente vamos a tener un cuadro de colestasis intrahepática. Entonces, ¿cómo es el abordaje terapéutico de estas pacientes? Y vamos acá a hablar de dos cosas importantes y que quiero que sigamos, tengamos muy claro. El tratamiento tópico o el tratamiento sistémico. Acá siempre entra la duda es, ¿yo le puedo colocar corticoides? O sea, ¿qué tanto tiempo puedo colocar corticoides? Eso sí es bueno, le hago daño al bebé. O sea, siempre entra como un debate y una duda con respecto a esto. Entonces, el tratamiento tópico es
Bueno, puedo usar emolientes, puedo usar cremas, o sea, si le puedo recetar o de pronto está muy contraindicado esa parte. Y el tratamiento sistémico sí es seguro, tenemos compromiso fetal, entonces vamos a hablar, digamos, a grosso modo de esto. Entonces, en cuanto al tratamiento tópico, entonces vamos a dividirlo en 4 eslabones importantes. Uno son los emolientes, los antipruriginosos, los cambios en la higiene y los corticoides. En cuanto a los emolientes, realmente puedo usar cualquier crema, le puedo decirle al paciente que puede comprar una crema pues en la farmacia, en cualquier lado, que tenga Urial 3 al 10% para mejorar la parte de, pues de los síntomas. En cuanto a los antipruriginosos, cualquier medicamento con mentol o que tenga polidocanol. En cuanto a la higiene, sí tengo que decirle que toca evitar el secado excesivo porque es abrasivo y pues obviamente empeora el cuadro lesional que tenemos en piel. Y pues obviamente que use jabones suaves no alcalinos. Y en cuanto a los corticoides, que es como el de lo más importante, que uno siempre tiene las dudas, es siempre tener claro que debemos dividirlo en dos. Si las lesiones están en cara o los pliegues o si las lesiones están en el cuerpo. Si es en cara o pliegues, idealmente debemos usar corticoides leves, o sea, no tan potentes. Y si es en el cuerpo, corticoides de potencia moderada. ¿Como cuáles? Como el aceponato de metilprednisolona o el furato de mometasona. Hay que tener mucha precaución y es que lo ideal es evitar corticoides potentes porque pese a que es tópico, sí se ha visto que puede tener absorción y puede tener efectos teratogénicos. Entonces, uno debe evitar los corticoides potentes. Siempre usar corticoides leves o corticoides moderados y evitar los tratamientos prolongados. Hablamos de tratamientos prolongados cuando son más de 4 semanas. Siempre lo ideal es que los tratamientos sean ciclos cortos, menores de un mes de duración. Esto es una lista de cuáles son los corticoides como para tenerlos presentes. Lo ideal es usar los de potencia media o los de potencia baja, o sea, ¿cuáles? La hidrocortisona al 1%, la flucortina al 0.75, el furato de mometasona en crema al 0.1, el aceponato de hidrocortisona son los que podemos nosotros, el valerato de betametasona son los que podemos usar con algún rango de tranquilidad, digamos, a la hora de tratar a estas pacientes. ¿Qué pasa con el manejo sistémico? Entonces acá es importante entrar a recordar que tenemos la barrera, pues la placenta. La placenta lo que hace es que evita que muchas de las sustancias pues pasen obviamente de la parte materna a la parte fetal. Y los corticoides pues no son la excepción. Los corticoides, idealmente el cortisol en el feto es a dosis mucho más bajas que las concentraciones de cortisol de la mamá. Y el feto requiere concentraciones mucho más bajas para su adecuada formación o su adecuado, digamos, desarrollo. Cuando tenemos aumento de del cortisol fetal, pues tenemos alteraciones como en su crecimiento o alteraciones inclusive teratogénicas. Es por eso que tenemos una enzima, importante de la placenta, que es la 1-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa tipo 2. Esta enzima es la encargada de inactivar muchos de los corticoides, digamos, que pasan de la parte de materna a la mamá, porque la mamá produce cortisol normalmente, y es la encargada de que eso no pase al feto. Entonces, cuando tenemos corticoides de manera sistémica o exógenos, pues también tenemos esta enzima que nos ayuda a que muchas de esas sustancias no pasen al feto y no tengamos efectos teratogénicos. Entonces, ¿cuáles son los corticoides que usualmente manejamos o conocemos? La dexametasona, la betametasona, el cortisol y la prednisolona. Recordar que el cortisol se convierte en cortisona, que la parte inactiva, el 90% del cortisol materno se pasa a cortisona y la prednisolona, su porción inactiva es la prednisona. En cuanto a la dexametasona y la betametasona, ellos sí pasan fácilmente la placenta, o sea, no tienen una inactivación placentaria. Por ese motivo es que la usamos para maduración pulmonar fetal y por ese motivo los otros corticoides que tenemos en la imagen, pues no los usamos para maduración fetal porque no pasan la barrera fetoplacentaria. Lo que es el cortisol, cortisona, prednisolona y la prednisona, debido al 1-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa tipo 2, pues se inactiva este paso transplacentario y por eso es que no llega al feto y por eso es que el mecanismo, los medicamentos de elección van a ser estos, cortisol, cortisona, prednisolona o prednisona, encabezados por la prednisolona. La prednisolona, recordemos que es presentación oral en tabletas, la dosis ideal es de 0.52 miligramos por kilogramo y el tiempo máximo de tratamiento tiene que ser de 4 semanas. O sea, ya hemos hablado que partes largas es más de 4 semanas. Entonces, vamos a mirar entonces, dependiendo de qué trimestre, qué corticoides puedo yo usar sin tener mayor, digamos, implicación en estos fetos. Entonces, si estamos vamos a mirar si estamos en primer trimestre, en segundo trimestre o en tercer trimestre. Si estamos en segundo y tercer trimestre, realmente el compromiso es similar. Y primer trimestre, pues sí, digamos que ya nos salimos un poco y tenemos un compromiso diferente.
Primer trimestre, recordar que es cuando tenemos los mayores efectos teratogénicos. Entonces, ¿qué se ha asociado al uso de corticoides? Sean sistémicos o sean tópicos, es el uso de la aparición de queilopalatosquisis. Desde 1950 se ha descrito que el uso de corticoides se asocia a queilopalatosquisis en primer trimestre. Inclusive el riesgo aumenta de 2 a 9 veces. La dosis recomendada es de 10 a 15 miligramos por kilogramo día máximo para uno disminuir ese riesgo de tener alteraciones orofaciales por la exposición con corticoides. En segundo y tercer trimestre que vamos a presentar, restricción de crecimiento intrauterino, diabetes gestacional, preeclampsia y parto pretérmino. Sin embargo, esto que les estoy contando no está, digamos, del todo dilucidado. Hay hay estudios que han hablado de esto, pero realmente no es claro si realmente existe una asociación entre los corticoides, el desarrollo teratogénico o el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, esto es una revisión sistemática, no me va a detener mucho, pero sí quiero que se lleven una idea de qué es lo que se ha visto y qué hay actualmente con respecto al uso de corticoides y realmente sus efectos adversos que tenemos. Una revisión del 2017 en la cual vamos a enfocarnos primero acá con respecto a qué pasa con el uso de corticoides y el desarrollo de queilopalatosquisis a nivel fetal. Entonces son básicamente más o menos 10 revisiones. Si nos damos cuenta, entre 1997 y 1999, lo que resalta es que ellos veían una gran asociación entre lo que era el uso de corticoides y el desarrollo de queilopalatosquisis. En el 2000 sale una revisión sistemática de estos tres, incluyendo estos tres anteriores, y realmente dicen, sí, no hay nada que hacer, los corticoides tienen un alto riesgo de hacer queilopalatosquisis, no debemos usarlos, o sea, contraindicados. Sin embargo, después del 2000 empiezan a salir otros estudios en los cuales ellos se dan cuenta, sí, efectivamente hay una asociación, pero cada vez es menos, o sea, cada vez notan que la asociación del uso de corticoides con queilopalatosquisis no es tan grande o no es tan fuerte como lo que se ha visto antes del año 2000. Y ellos dicen, bueno, pero ¿qué puede estar pasando? ¿Por qué pasa esto y por qué estos cambios en estos estudios? Entonces, básicamente, ¿por qué pasa? Uno, porque los resultados no se ajustan a las enfermedades. Muchos de estos resultados no tienen en cuenta que las pacientes usualmente tienen enfermedades autoinmunes, porque usualmente los que usan corticoides son pacientes que ingresan al embarazo con una enfermedad autoinmune, y la enfermedad per se puede tener riesgo de queilopalatosquisis. No ajustan si la paciente consume alcohol, consume tabaco, es obesa, no se tiene clara la dosis de corticoides a la cual se causó la teratogenicidad, incluso se usan corticoides tópicos, en otros usan sistémicos, y lo importante es que a veces tampoco está asociada a la temporalidad. Recordemos que el desarrollo de la parte del paladar duro y paladar blando es entre las semanas 5 y 9, y acá se veía que a veces se administraba el medicamento antes de la semana 5, inclusive después de la semana 9. Entonces, digamos que las conclusiones que se podían sacar con respecto a la asociación clara entre corticoide y queilopalatosquisis, pues no es todavía muy clara. Por tal motivo, pues no se puede hacer una aseveración estricta con respecto a eso. Con respecto a parto pretérmino y bajo peso al nacer, entonces tenemos también varias revisiones, varios estudios que fueron evaluados en esta revisión sistemática. Los que están resaltados en color amarillo, los que dieron positivo, o sea que realmente dice sí, el uso de corticoides se asocia a parto pretérmino y bajo peso al nacer. Pero al hacer el análisis de cada uno de los estudios tenemos un problema anterior. No se ajusta a edad gestacional, muchos estudios hablan inclusive de embarazos mayores de 37 semanas. No tienen en cuenta enfermedades graves que también predisponen al desarrollo de parto pretérmino bajo peso al nacer, como pacientes que tenían lupus, preeclampsia. Recordemos que las pacientes con enfermedades autoinmunes tienen más riesgo de trastornos de crecimiento fetal, entonces pues no es, digamos que no se tiene esa variable de confusión en cuenta. Cuando se hizo el ajuste, se quitaron esas variables de confusión, no hubo resultados significativos, y usualmente cuando usamos corticoides es porque la paciente tiene una enfermedad activa muy severa o porque la paciente maduramos pulmones o algo en especial con la enfermedad, entonces realmente tampoco es muy conciso y muy claro esa asociación. En cuanto a diabetes y preeclampsia, realmente tenemos los mismos implicaciones. Tenemos dos artículos grandes que sí hablan con respecto a la asociación, pero tenemos los mismos análisis. No se ajusta por edad gestacional, no se ajusta por gravedad de la enfermedad, y usualmente usamos corticoides cuando tenemos obviamente pacientes muy comprometidas. Entonces realmente no es clara la asociación entre el uso de corticoides y el riesgo de parto pretérmino, diabetes gestacional, preeclampsia o el riesgo inclusive de queilopalatosquisis. Sin embargo, obviamente ante la queilopalatosquisis pues sí es preferible evitar el uso de corticoides en primer trimestre. Ahora, ¿qué pasa con los antihistamínicos, que son otros los medicamentos que usamos para tratar el prurito? Entonces también lo vamos a dividir en dos grupos, primer trimestre y segundo y tercer trimestre. Primer trimestre, entonces podemos usar el dimentin de heno, la clemastina o la firenamina, y en segundo y tercer trimestre podríamos usar la loratadina y la cetiricina.
Si bien es cierto, la FDA categoriza todos la mayoría de antihistamínicos en categoría B, hay que tener claro que también tienen efectos teratogénicos o que se han descrito efectos teratogénicos. La loratadina se le ha descrito hipospadias y la ferinamina se han descrito efectos oculares, oído, espina bífida, paladar hendido. Es por eso que a veces no es claro si yo puedo usar o no antihistamínicos, o sea, un poco como de angustia si puedo llegar a usarlos, si puedo generar, digamos, un efecto teratogénico que obviamente es muy grave. Entonces, acá hay un artículo del 2013 que lo que ellos hacen, bueno, es un estudio de casos y controles, entre 1998 al 2010 recogieron 13.230 lactantes con alguna malformación, hicieron dos grupos, y pues unos malformados y otros no malformados, 6.982 no malformados, excluyeron obviamente los fetos los neonatos que tenían alguna enfermedad genética como síndrome de Down, que eso nos asocia obviamente a exposición con antihistamínicos, y se dieron cuenta, y incluyeron el 15% de los grupos, pues porque eran los que estaban asociados a primer trimestre, porque estamos hablando de lesiones teratogénicas. Entonces, lo que ellos se dieron cuenta que es que la mayoría de antihistamínicos que se usan actualmente y que van en aumento es el uso de la difenidramina y la loratadina. Los otros antihistamínicos pues se han empezado a usar, pues se usan con menos frecuencia que estos dos antihistamínicos. De esto, recordar que la loratadina se ha descrito gastrosquisis y la difenidramina se ha descrito paladar hendido, defecto del tubo neural o gastrosquisis. Entonces, lo que ellos hicieron fue que hicieron un cuadro y cogieron y evaluaron todos los defectos que se han descrito de todos los antihistamínicos, cogieron los 4 más importantes, loratadina, difenidramina, y doxilamina, perdón, y lo que hicieron fue mirar qué tanto era el riesgo de cada uno de ellos para cada una de las malformaciones. Realmente con loratadina no vieron mayor riesgo de toda esa lista que ven ahí, ningún riesgo era significativo, o sea que realmente la loratadina pues es relativamente segura en su uso en el embarazo. Con la difenidramina, lo único que vieron asociación fue con transposición de grandes vasos, con obstrucción del tracto de salida del corazón derecho y con alteraciones renales. Con la dorfenamina usaron que también se usaban alteraciones de efecto neural, tetralogía de Fallot y alteraciones de grandes arterias, y con la oxilamina, que lo usamos a veces en lo que es cuando la paciente tiene muchas náuseas y vómito, se dieron cuenta que podía haber alteraciones renales quísticas. Sin embargo, ya al hacer el análisis de todos estos estudios se dieron cuenta que a pesar de que sí tenían un impacto en el desarrollo teratogénico, eran muy pocas las pacientes que desarrollaban esas patologías, entonces relativamente era seguro el uso de estos tipos de antihistamínicos en el embarazo. Entonces, la seguridad, pues hay seguridad con el uso de antihistamínicos en el embarazo, obviamente preferir medicamentos como cetiricina, loratadina, clemastina, antes que los otros que hemos descrito, que sí se han descrito agentes teratogénicos. En conclusión, entonces, pues vamos a mirar un cuadro, un algoritmo para tener claro y cuál sería como el abordaje. Entonces, paciente que me consulta por prurito, entonces, ¿qué debo pensar? Debo clasificarlo en dos formas. ¿Tiene rash o no tiene rash? Entonces, si es una paciente que tiene prurito, pero no tiene rash, debo pensar que la paciente tiene una colestasis intrahepática. Básicamente, entonces, ¿qué es lo característico? Son pacientes que no tienen lesiones en piel, son secundarias a rascado. La inmunistoquímica, inmunofluorescencia, la histología es no específica, o sea, no va a encontrar nada si le tomamos sus exámenes. Lo que debo tomar son unos ácidos biliares en la paciente. Recordar que tenemos riesgo fetal de prematurez, estado fetal u óbito fetal, entonces toca hacer un seguimiento estricto de estas pacientes y que el tratamiento es el ácido ursodesoxicólico. Preguntar en la anamnesis, usualmente la paciente tuvo colestasis intrahepática y se presenta en tercer trimestre. Eso sí, la paciente no tuvo rash y tiene prurito. Pero si la paciente tiene prurito y tiene un rash, entonces toca entrar a mirar dos cosas. Si ese rash se asocia al embarazo o si no se asocia al embarazo. O sea, porque en el embarazo no solamente son estas 4 patologías. A mí me puede dar varicela en el embarazo, me puede dar sarampión en el embarazo, me puede dar otro tipo de patologías que desencadenan lesiones también pruriginosas y pues obviamente lesiones cutáneas. Si nosotros vemos que las lesiones no son del embarazo, sino son otra patología, pues la abordamos como se aborda cualquier patología diferente, lesión exantemática en una mujer no embarazada. Pero si son lesiones asociadas al embarazo, toca mirar si tiene menos del tercer trimestre, si tiene más del tercer trimestre, y si compromete tronco, extremidades o si compromete el abdomen. Si es una paciente que está en primer y segundo trimestre y el mayor compromiso es de las extremidades, pues debemos pensar que la paciente tiene una erupción atópica del embarazo o un prurigo gestacional, y recordar que usualmente la paciente tiene historia de atopía. Si le tomáramos estudios de inmunistoquímica y histología, pues no van a ser específicos, y lo que toca hacer es darle corticoides, en este caso corticoides tópicos. Podemos usar antihistamínicos, bueno, rayos ultravioleta, pero usualmente con corticoides tópicos, ciclos cortos de menos de 4 semanas, es digamos, lo indicado. Pero si la paciente tiene más de 3, superior al tercer trimestre y tiene compromiso el abdomen, pues vamos a entrar a 2 patologías.
Puede ser una erupción polimórfica del embarazo o un pemfigoide gestacional. Si es una erupción polimórfica, recordar que son pápulas que están en las estrías, pápulas chiquiticas, no compromete la parte periumbilical, no tiene riesgo a nivel fetal y pues recuperan, se mejoran con corticoides y antihistamínicos. Pero si por el contrario la paciente tiene eritema periumbilical, tiene vesículas, tiene ampollas, acá lo importante es mirar la parte del ombligo, ahí sí podríamos pensar en un pemfigoide gestacional. Si el paciente tiene un embarazo, mentiras que no es gemelar, pues no, el gemelar es de erupción polimórfica. Acá lo que toca es tomar sí pruebas de lesiones en piel. Vamos a tener el C3 en la unión dermodérmica, dermoepidérmica si tomáramos una inmunofluorescencia. Y acá lo importante es que sí vamos a tener compromiso fetal, prematurez y fetos pequeños. Acá sí lo indicado es usar corticoides sistémicos y antihistamínicos y tener muy presente que son pacientes que se van a descompensar en el puerperio y que tenemos que hacer un seguimiento estricto porque van a requerir medicamentos sistémicos aún después de haber finalizado su embarazo. Entonces, importante como conclusión, pues que el prurito es un síntoma muy frecuente, toca tener muy claro y toca abordarlo muy bien, hacer un examen físico completo, hacer una anamnesis completa, porque sabemos que muchos, de hecho, tienden a recurrir, o sea, la paciente ya lo ha presentado antes y tiende a volverlo a presentar. Si es un prurito sin rash, toca pensar una colestasis intrahepática y pedir laboratorios. Si nosotros pensamos que se beneficia de biopsia, los que realmente se benefician de biopsia o inmunofluorescencia sería el pénfico gestacional, pues si tenemos lesiones características. Los corticoides sistémicos están indicados más que todo en pénfico gestacional, los otros usualmente resuelven con corticoides tópicos. Siempre hay que valorar el riesgo del beneficio del uso de corticoides, porque si bien es cierto los corticoides pueden tener efectos deleterios, pues igual la inflamación per se también, entonces toca siempre evaluar realmente el beneficio, o sea, tampoco tener una paciente en inflamación continua tampoco es bueno, la inflamación también tiene efectos obviamente sobre el embarazo. Puede haber un riesgo, un pequeño aumento del riesgo de labio leporino al asociar los corticoides en primer trimestre y pues no se ha visto ninguna asociación del uso de corticoides con parto pretérmino, preeclampsia, diabetes gestacional. Listo, solo lo que tienen preparado. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, Angie, pues realmente excelente tu conferencia. Muchas gracias por haber presentado y preparado y presentado esta conferencia para nosotros. Realmente es un tema que con cierta frecuencia lo vemos en los servicios de urgencias de obstetricia. En nuestros servicios ciertamente llega con cierta frecuencia. Y la mayoría de las veces pues es un tema en el que quedamos un poco cortos porque creo que nuestro entrenamiento durante la especialidad para esta patología pues no es como muy amplio. Entonces pues me pareció muy interesante cuando me planteaste que desarrolláramos el tema y pues bueno, claramente nos das una información bien amplia, ya tocará irla disecando poco a poco cuando subamos estas charlas y yendo casi que patología por patología las que nos contaste. Voy a invitar entonces al público a que levanten las manos los que deseen hacer la pregunta directamente a Angie y a los que deseen hacerla a través del chat también lo podemos hacer. Adicionalmente, hoy contamos con la presencia del doctor Samuel Bautista, es el especialista en medicina materno-fetal de nuestra institución, del Hospital Universitario Erasmo Meos, y bueno, es la persona con más experticia para plantear las dudas y las inquietudes que quedan de este tema, en pro de implementar parte de lo que aprendimos hoy en la práctica de nuestro hospital. Samuelito, lo escuchamos entonces. Bueno, Angélica, realmente felicitaciones. Una Gracias. charla que, pero mejor dicho, Pamao, me encantó. De los pocos temas que a veces uno revisa, como dice Santiago, porque pues uno revisa varios temas de obstetricia de alto riesgo, pero esta parte que es tan común y es tan común en el manejo de nuestros médicos generales, a veces no la revisamos tan bien como esta parte. Unos pequeños tips, pues de pronto hay que recordar que los medicamentos generalmente ocasionan como un 1% de ser teratógenos. Me gustó mucho lo que tú dijiste en la parte en que tenemos que tener varios principios para poder decir que un medicamento va a ser teratogénico. El primero es a qué edad gestacional se dio ese medicamento.
¿sí? Lo otro es por qué tiempo y en qué dosis, también es la susceptibilidad de la madre y si ese medicamento atraviesa o no atraviesa lo que es la parte de la placenta. Entonces, es como esas partes muy importantes cuando hablamos de un efecto teratogénico por una parte de un medicamento. Pues de resto creo que revisamos mucho el tema, me gustó muchísimo. No tengo sino nada más que felicitarte. Gracias. Bueno, voy a examinar por acá porque había unas preguntas en el chat. Bueno, la doctora Gabriela Velandia, una de las internas de nuestra institución, pregunta, doctora, en un rural, ¿qué sería lo recomendado para el manejo de estas pacientes? Nada, pues lo primero es hacer una buena historia clínica, o sea, enfocarse muy bien cuál podría ser la patología que está presentando. Vimos que se pueden usar los corticoides, o sea, en principio podrías iniciar corticoides tópicos, y es claro que en un rural pues toca remitir a la paciente. O sea, si tienes alguna sospecha de una dermatosis en el embarazo, pues toca complementar estudios, pero en principio tomar laboratorios, si tú ves que no tiene algún brote y ni puedes usar antihistamínicos, iniciar corticoides a bajas dosis, menos de 4 semanas, y direccionar obviamente a una especialista. Sería como lo indicado en un rural, que sabemos que no contamos con una mayoría, digamos, de elementos para hacer un abordaje diagnóstico. ¿Con qué frecuencia tú ves dermatosis en el embarazo y con qué frecuencia te ves, digamos, en la necesidad de manejarlas? Pues mira que no es tan infrecuente. El prurigo es una que vemos mucho. O sea, lo que no sabemos del embarazo le ponemos prurigo. Entonces, eso sí digamos que es bastante frecuente, y lo que era la polimorfa del embarazo también, o sea, las estrías, a veces uno lo pasa mucho por alto, pero sí es muy frecuente que esas pacientes que vemos mucho, lo que yo les decía, como y que estrías como tan hartas, usualmente esas pacientes tienen un brote a nivel de las estrías y tienen esa enfermedad. Entonces, realmente no es tan infrecuente. Lo que pasa es que como no conocemos mucho del tema, pues usualmente lo pasamos por alto. Y como la mayoría responden con manejos tópicos, pues usualmente no les prestamos mucha atención. Pero sí, esos pacientes que consultan por prurito es muy frecuente ese motivo de consulta y sí se ve de manera frecuente. Obviamente el herpes gestacional, pues no, afortunadamente no es tan frecuente, ¿sí? Pero las otras patologías sí, claro, y pensar que no todo prurito es colestasis, ¿no? Porque también siempre lo enfocamos como colestasis, o tener claro que el hecho que yo tenga una paciente con sospecha de colestasis y que me salen exámenes normales, no me descarta el cuadro, porque a veces decimos, no, es que le salió las transaminasas normales, esto le salió normal, no es colestasis, no, hay que pensarlo también porque acordémonos que solo el 30% elevan transaminasas, entonces es un diagnóstico más que todo clínico. Esas. ¿Y en qué momento, por bastante que se tenga dominio de este tema, en qué momento es prudente invitar al servicio de dermatología a formar parte del manejo de estas pacientes? No, realmente cuando se presenta la dermatosis, sí, realmente también tiene que haber un acompañamiento con dermatología. O sea, sí está indicado que el manejo sea integral, o sea, materno-fetal o perinatología, pues, ginecología y dermatología, sí, porque igual si tenemos dudas con el diagnóstico, pues toca tomar biopsias y la interpretación de esos resultados. Entonces sí tiene que haber manejo integral con dermatología también, de la mano de ellos. Y tampoco es un tema que de pronto los especialistas en medicina materno-fetal como que tampoco lo disequen como tan profundamente, ¿no? O sea, claramente, la medicina materno-fetal claramente no es un campo en el que yo profundizo mucho, estoy como más inclinado a la parte ginecológica, pero también yo no he escuchado en los escenarios que he estado de congresos de materno-fetal hablarse mucho de esto, entonces tampoco es un campo en el que el grueso de los especialistas en medicina materno-fetal tengan experticia. La pregunta sí sería, ¿qué tanta experticia tienen los dermatólogos en el enfoque de la mujer con dermatosis embarazada? Pues yo creo que ellos, o sea, lo que pasa es que usualmente no solamente es de materno-fetal ni de ginecología, sino usualmente lo que son lesiones en piel, todo se remite a dermatología. O sea, se hace un médico internista, sea lo que sea, usualmente uno ve lesiones en piel y lo remite directamente. Entonces yo sí pienso que el manejo lo maneja, pues el abordaje está más claro
digamos, en la parte de dermatólogos, pero pues eso no exonera que debemos saber del tema. So, lo ideal es precisamente eso, como no se aborda tanto, pues lo ideal es que aprendamos, que sepamos que tiene implicaciones fetales, que no solamente es una lesión en piel que la vea el dermatólogo interconsulta y ya, sino que tengamos claro que tenemos que ahondar mucho más en esas patologías y pensar que tenemos un feto también que puede estar comprometido. Entonces, pienso que sí, en algunos casos sí saben mucho más los dermatólogos, pero creo que es importante empezar a hablar también de esto y no dejar la piel de lado siempre en manejo de dermatología, como usualmente ocurre, no solamente en materno-fetal, sino en todas la Pero mayoría de áreas. Angélica, una cosa muy importante, digamos, yo pienso y hoy en día todo el mundo está trabajando en equipo, ¿perfecto? Tanto el ginecólogo como el dermatólogo debemos trabajar en la mano. Inclusive yo tengo pacientes en donde tiene lesiones en piel y cuando uno le coloca un espéculo, que eso no lo hace el dermatólogo, puede encontrar que hay lesiones en vagina, en el fondo de saco. Inclusive Claro. estuve tratando una paciente que había pasado por muchos médicos, por muchos dermatólogos, por lesiones, una tiña que le estaba marcando una lesión ahí en piel, y al mirar con un espéculo me di cuenta que habían condilomas en vagina. Entonces yo pienso que primero que todo, sobre todo para que lleguen nuestros médicos general, es como tú dices, primero una buena anamnesis, un buen examen físico, perfecto. Si de pronto tú no lo sabes y estás en un rural y no sabes y no puedes esa persona remitirla a un dermatólogo o a un ginecólogo, apóyese de una ayuda visual que de pronto en el futuro a uno le sirve y la dejas en la historia clínica. Eso a veces también es importante. Y a veces este tipo de lesiones que son muy difíciles de conseguir o de diagnosticar, pues irían a una biopsia de piel, ¿ok? Y hay que buscar también un especialista, un patólogo que sea especialista en eso, porque a veces el patólogo puede patinar en lesiones en piel, ¿ok? Sobre todo a nivel vulvar. Entonces también una persona que tenga conocimiento de esa parte, creo que es pues el aporte mío. Sí. Y yo creo que parte de las conclusiones de esta charla es que es un tema que hay que estudiarlo y para estudiarlo toca repasar la dermatología básica o, bueno, básica y no tan básica que aprendimos pues, durante nuestra carrera de medicina. Y es algo que yo le digo siempre a los internos cuando estamos empezando pues, la instancia de un mes o 2 meses de rotación de ellos de ginecología. Puede que usted no quiera ser ginecólogo, pero tiene que aprender de embarazo, tiene que aprender de ginecología, porque en cualquier especialidad que haga, pues va a estar enfrentado o a estar expuesto a la situación de manejar mujeres. Entonces, esto es un ejemplo de eso. Había una mano levantada de Paula Torres. Paula, te escuchamos. Hola Angie, bueno, primero que todo, felicitaciones por la charla, muy didáctica, muy completa. Pues mi pregunta va más que todo, por ejemplo, en colestasis intrahepática, bueno, independiente de prurito le pedimos exámenes porque generalmente en residencia siempre le pedíamos exámenes, era cuando tenía prurito en palmas y en las plantas de los pies, o independiente que tenga prurito sin lesiones le pedimos exámenes. Pues idealmente si es una paciente que tiene prurito y no le encontramos lesiones en piel, uno debe obviamente lo enfoca si estamos en tercer trimestre, segundo, tercer trimestre, uno debe pensar en colestasis intrahepática y debe tomar exámenes de laboratorio. Idealmente ácidos biliares, pero pues sabemos que ácidos biliares no se, pues es el examen de elección, no se toma en todos los hospitales, pero sí idealmente uno debe tomar ácidos biliares como diagnóstico de colestasis. Obviamente complementar con función hepática, pero si el diagnóstico es muy claro, tiene prurito, no tiene lesiones, pica más por la noche, todo, pues uno le deja como una colestasis intrahepática. Independiente de lo que aprendimos de las manos y los pies, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que también compromete las palmas, pero un prurito sin lesiones, si uno está en tercer trimestre, una alta sospecha de colestasis, pues digamos que se puede dejar como una colestasis intrahepática, independiente de los Listo, resultados laboratorios. listo, muchas gracias. Bueno. El doctor Carlos Gómez nos pregunta que si una paciente que tiene clínica pues, sugestiva de colestasis intrahepática y tiene laboratorios que lo confirman, ¿a qué semana se debe finalizar esa gestación? Al término, 37 semanas de embarazo, por el riesgo que tenemos también de arritmias fetales, bradicardia. Los ácidos biliares pueden producir bradicardia fetal.
Entonces se lleva al término, esté maduro y se desembaraza la paciente. Hay una cosa muy importante, ¿no? Con respecto a colestasis intrahepática del embarazo. Los ácidos biliares, sobre todo, Paula, son unos exámenes que a veces son muy difíciles de solicitarlos y en algunos hospitales le dicen que tienen que hacer un IPRES. Realmente los ácidos biliares son de aquellos exámenes que aparecen que son del POS, que usted lo puede pedir con toda tranquilidad y ya el auditor de su hospital mirará cómo lo hace, pero es muy importante para nosotros. Lo que dice Angélica es muy importante. Generalmente cuando a usted le llegan los ácidos biliares, esa señora ya la desembarazaron. La parte del embarazo, según como dice la pregunta de Callito, no hay problema, podemos llevar un embarazo a término, perfecto. Hay varios estudios que hablan sobre todo de la parte de los ácidos biliares, de las concentraciones elevadas pueden producir. Y también, como dice Angélica, parece que estos ácidos biliares pueden producir ciertas lesiones en los cardiomiocitos y eso puede producir alteraciones a nivel cardíaco del feto. Inclusive también pueden aumentar el peristaltismo y por eso pueden verse meconios en los recién nacidos cuando uno lo va a operar. Pero hoy en día se ha visto que tampoco es correr a sacarlos, sino sacar un embarazo. No, eso también les mejora mucho y no sacar un bebé prematuro en este caso. Bueno, excelente. Pues no hay más preguntas en el chat, no hay más manos levantadas. Y ya tuvimos a la doctora Angélica hablándonos por una hora y la tenemos despierta y todavía activa a las 9:20. Entonces vamos a dar por terminada la sesión de hoy, agradecerle a todos los participantes que nos acompañaron hoy, agradecerles a todos por su atención, por las preguntas, por la compañía y por el entusiasmo de compartir estos espacios académicos con nosotros. Se nos acabó el mes, un mes pues muy productivo, tuvimos grandes invitados. Compartimos pues muy buenas sesiones, el mes que viene va a estar incluso mejor, entonces los invito pues a que estén pendientes de los pósters digitales y bueno, que nos acompañen en estas revisiones que todavía las vamos a seguir haciendo de manera virtual, por lo menos por el otro mes, ya veremos en 2 meses cómo va a ser la cuestión. Angie, de nuevo muchas gracias, excelente tu presentación, muy querida presentar y preparar esto para nosotros. Quedamos en contacto. Muchos saludos a todos y nos vemos el mes entrante. O sea, mañana. Bueno, a todos, gracias. Bueno, chao pues, que descansen.